Bueno, estuve con el hermano Kincaid, que es pues un apóstol del Ministerio de Príncipe de Paz, que es un grupo muy grande, muy numeroso aquí en México. Hay más de 300 pequeñas congregaciones en todas partes de Chiapas y Veracruz. Y lo primero que lo saludé y ya nos conocíamos y me abrazó y me dijo: estoy tan contento porque un niño que había nacido ciego después de unos años, me tocó orar por él en Ohio y recobró la vista. Dice, los médicos se fueron para atrás, no sabía, y dice, y a mí me ha tocado orar por un ciego al año. Llevo 3 años, llevo 3 ciegos que han vuelto a ver. Dice, no sé por qué a esta edad de mi vida, a esta etapa de mi vida, ya es un hombre mayor, me ha tocado, pero ya los llevo registrados 1 por año. No sé por qué no todos los días, dice, pero así me ha tocado. Dice, y me gozo y no puedo quedarme callado. Dice que quería compartírtelo. Así fue lo primero, decirme cómo estás. Me dijo, fíjate que me pasó esto. Luego me soltó lo que le había pasado. Venía llegando él y del milagro que a él le tocó ver. Yo entiendo que hay muchas preguntas. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué a veces? ¿Por qué con unos? ¿Por qué con otros no? Esa es la economía de Dios. Yo no logro entender eso. Pero sé que Dios es fiel y que cuando nos ha dicho oren por los enfermos, nosotros lo único que hacemos es obedecer y Él se encarga. Él sabe lo que va a hacer y lo hace muy bien. Esta semana se fue con el señor Deyita, que es una mujer muy linda que estuvo entre nosotros, una mujer mayor y mamá de Sergio Treviño, y estuvo ella en el Señor por muchos años, y estando ahí en el funeral, lo que más me impactó a mí fue algo sobre la plática que dimos de las redes vivas, que es en el boletín que ahora los tienen, y fue ver a sus 6 hijos caminando con el Señor, ver a sus nietos caminando con el Señor, ver a sus bisnietos caminando con el Señor, y luego la gente que se casó con sus nietos caminando con el Señor. Uno de ellos es aquí Bernardo, que dirige la alabanza. Él está casado con Karina, que es nieta directa de Deyita. Pues también agarró al esposo de Karina y por aquí te vas, lo alineó. Y bueno, así a él y a muchos otros los ha involucrado en la obra. Tiene dos hijos pastores y tiene nietos que están como pastores, tiene sobrinos que están como pastores, esposos de nietas que están en el ministerio sirviendo. Uno de ellos está en McAllen. Carla, que es hija de Deya, que es nieta de Deyita, también está como pastor allá en McAllen. Entonces nos dimos cuenta cómo la red de esta mujer estaba limpia, no estaba rota, la echó donde Dios dijo, y cuando terminaron sus días, la red la dejó llena, repleta de una gran pesca, y no se rompió la red. Así es que yo quiero animarlos, les decía el miércoles, que oren por sus familias, oren por sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus padres que no se han convertido. Insistan a tiempo y a destiempo hasta que vean la gloria de Dios. Oren por sus nietos, aunque todavía ni los tengas. Ora por el esposo de tu hija, aunque todavía no se case, esté de 10 años de edad. Ora por la esposa de tu hijo. No importa, ahorita es el tiempo de estar intercediendo y apartando y declarando que ellos van a ser usados por el Señor, van a ser apartados para el Señor, van a ser benditos del Señor. Declara palabras sobre ellos y vas a ver al final de tus días la gran red que no se reventó con una gran pesca, y vas a quedar satisfecho, vas a estar agradecido con Dios por todo lo que Dios te concedió hacer en vida. ¿Ok? Ok. Hoy quiero hablarte de una palabra que se llama deja ir a mi pueblo. Así se llama el mensaje de ahora, deja ir a mi pueblo. Y quiero llevarte al libro de Éxodo. Y algo que me gustaría explicar, por qué estoy hablando de este tema en particular, es porque estamos a unos 7, 8 días del inicio de la Pascua judía. No la Semana Santa que tenemos nosotros por nuestro calendario gregoriano, sino la Pascua auténtica, la Pascua judía. Ahí empezó la Pascua, fue la que celebró Jesús, nuestro Señor. Él no andaba con el calendario gregoriano. Y la Pascua judía, dentro de unos 8 días, por decir el martes de esta semana, la que sigue, se va a celebrar lo que es la Pascua judía, el día 25 de marzo.
Y son 7 días que se celebran desde el 25 de marzo hasta el 2 de abril. Y lo que se celebra ahí, cuando tú estudias o ves lo que hacen, el pueblo de Israel está haciendo cosas increíbles que hablan del Evangelio, que si tuvieran la revelación del Espíritu Santo podrían entender que ahí está escondido Cristo, en todo el pasaje, en todo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de deja ir a mi pueblo ahorita? Porque precisamente fueron varios días antes en que las plagas asolaron Egipto, para que después de las plagas, la última plaga fue la plaga de la Pascua, cuando ya entró la última plaga, la muerte de los primogénitos, y ahí celebraron la Pascua. Y eso lo vamos a ver con el favor de Dios el domingo que entra. Vamos a explicar un poquito más de eso, pero vamos a ir entrando a entender qué significó para ellos y qué significa para nosotros ahora en el nuevo pacto. Israel había vivido, después de José el soñador que llevó a su familia a Egipto, había vivido holgadamente, había vivido muy bien, pero murió el faraón que conoció a José y apareció un faraón que no conocía a José. Ya José había muerto, y entonces este faraón oprimió al pueblo de Israel y los oprimió a lo largo de siglos. Cerca de 430 años Israel vivió en esclavitud en Egipto, y Israel se multiplicó, Israel creció en número y eran más fuertes que los mismos egipcios donde estaban viviendo. Y el faraón vio eso y empezó a cuidar de que no se multiplicaran, empezó a cuidar de que no se hicieran fuertes, y la manera en que lo hizo fue mandar matar a los primogénitos, más que los primogénitos, a los niños. Si eran varones, los eliminaba. Y ese fue el decreto del faraón. Eso viene en el capítulo 1 de Éxodo, no me quiero detener ahí. El pueblo de Israel empezó a clamar a Dios ya para el capítulo 3, y Dios escuchó el clamor y escogió a un hombre llamado Moisés, que ya desde su nacimiento iba a ser eliminado, pero por los planes de Dios llegó a la misma corte del faraón. Siendo aún bebé, la mamá lo puso en una arquilla, calafateó y dejó al niño por el río Nilo, y llegó hasta una entrada donde estaban los baños del faraón, y ahí la hija del faraón se adueñó del niño y lo crió. Y a lo largo de sus años Moisés aprendió la cultura egipcia, las ciencias egipcias, y luego mató a un egipcio y tuvo que huir, porque él sabía que tenía un llamado para Israel. Y huyó 40 años en el desierto, y después de 40 años de andar allá, Dios se le aparece en una zarza y le da la orden de ir a liberar al pueblo de Israel. Regresa Moisés ya de 80 años de edad, tartamudo, con todo el perfume de Egipto se le había ido, y ahora tenía el perfume de borrego. Y llega ahora a Egipto, y Dios ahora lo reviste de una unción sobrenatural, poderosa, para liberar al pueblo de Israel. Y aquí es donde yo quiero entrar. Hay 7 veces en donde Moisés y Aarón se presentan ante el faraón para exigirle. Primero le pedían que soltara al pueblo de Israel, pero el faraón se iba endureciendo y se iba endureciendo, todo con un propósito. Dios permitía que se endureciera el corazón para mostrar su poder. Y yo creo que esto nos habla hoy en día, las cosas nuestras, de las cosas que están pasando en nuestro tiempo. Se van endureciendo las cosas, pero Dios va mostrando cada vez más su poder. Se van complicando las cosas, pero Dios va mostrando cada vez más su poder. Y nosotros tenemos que entender que eso que hizo Moisés es solo una sombra de lo que vino a hacer Jesús por cada uno de nosotros. En el capítulo 4, bueno, perdóname, no me quiero ir, me voy a tardar un poquito ahí, pero déjame adelantarme mejor un poquito más. Dios habla con Moisés y le dice: ve y habla con el faraón para que deje ir
al pueblo. Y entonces en el capítulo 5, versículo 1, empieza el primer deja ir a mi pueblo. Y ese es el primer encuentro con el faraón. En el primer encuentro se presenta ante el faraón y le dice aquí, versículo 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Cuando le dice eso al faraón, Faraón escucha y ese comentario, deja ir a mi pueblo, lo confronta y el faraón dice, no conozco a tu Dios, ni sé quién es el Dios del que estás hablando tú. Versículo 2 dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Este es el proceso del cristiano cuando nosotros vamos creciendo en la fe y vamos orando y parece como que Dios no contesta tus oraciones. Parece como que, pues, ¿será cierto esto? El faraón está diciendo, yo no conozco a tu Dios, como si Dios no existiera. Y cuando llega Moisés y Aarón, ya vienen con una unción, porque ya les mostró Dios en varias ocasiones el poder que les había confiado. Moisés mete su mano en el costado y sale con lepra y la vuelve a meter y la vuelve a sacar y sale sana. La vara la tira en el suelo y se convierte en una serpiente. O sea, Dios le mostró poderosas señales. Es más, agarra la vara, la víbora por la cola y se hace otra vez vara. Se endurece, se hace otra vez por la estaca, por decir así. Y todos estos fueron señales y que le dieron mucha confianza a Moisés de hablar con el faraón. Y cuando llega ahora le dice, deja ir a mi pueblo. Es la primera vez que le dice eso, deja ir a mi pueblo para que nos haga fiesta en el desierto. Y el faraón dice, yo no conozco a Dios, no lo conozco. Aquí vivimos en un mundo donde no conocen a Dios. Aún los que dicen que lo conocen, no lo conocen. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos una revelación de quién es Dios en nuestra vida. Yo viví por muchos años creyendo que conocía a Dios hasta que tuve un encuentro con Dios. Pablo creía que conocía a Dios, pero perseguía a cristianos y los mataba. Él creía que conocía a Dios, pero no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque estaba bajo el manto que ha cegado el entendimiento de este mundo. Este mundo está bajo el maligno, dice la Escritura en 1 de Juan 5, y dice también en 2 de Corintios 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no conozcan a Dios. Creen que conocen a Dios, dicen que conocen a Dios, pero sus vidas nos hablan claramente que no conocen a Dios. Y una forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Si tú conoces al Dios verdadero, tendrá que ser el Dios de la Biblia. Ese es el Dios verdadero. Es una revelación que se la da Dios a quien cree en Él. Total, en el capítulo 7 se acerca Moisés con el faraón y hace una manifestación sobrenatural, versículo 8 del capítulo 7, y le dice, ve a hablar con él, voy a mostrar, dice, si faraón te responde, muéstrame un milagro, le dirás a Aarón que tome su vara y échala delante del faraón para que se haga culebra. Y vinieron pues Moisés y Aarón e hicieron como el Señor le había mandado, y echó Aarón su vara delante del faraón y sus siervos, y se hizo culebra. Entonces también Faraón mandó llamar a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto. Lo mismo que hizo Moisés y Aarón, ahora los magos de Egipto hicieron lo mismo. Quiero que quede bien claro, hay que entender algo. No todo lo sobrenatural, no todas las apariciones, aún no todas las sanidades, no todos los milagros que tú pudieras ver, pudieran venir de Dios. ¿Sí está claro esto? Porque también los hechiceros hicieron lo mismo que hizo Moisés. ¿Cuál es el objetivo del milagro? ¿A quién voy a exaltar cuando yo recibo un milagrito? Si exalta a Cristo, viene de Dios. Si no exalta a Cristo, no viene de Dios, viene de otra fuente. Aquí la Escritura nos dice que el enemigo también tiene una capacidad limitada de hacer milagros. Entonces, no todos los milagros son
de Dios. Que quede bien claro en tu vida eso. Ahorita nos están entrenando por televisión, apariciones, movimientos, cosas, como ves lo sobrenatural, pensamos que Dios está en eso. Pero si no tenemos el Espíritu Santo ni el filtro de la palabra, entonces vamos a caer en una tremenda trampa. Aquí, la vara de Moisés, dice que empezó versículo 11, entonces llamó también Faraón sabios hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Así es que el milagro del enemigo se parecerá mucho al milagro que el Señor está haciendo siempre. Los dones del Espíritu, los 9 dones que aparecen en 1 Corintios 12, se parecen mucho a lo que pudiera el enemigo hacer la contraparte. Si tú pides sabiduría, hay sabiduría del mundo. Si tú quieres don de ciencia, que es revelación de los misterios de la palabra, de revelación de los sueños, revelación de las visiones, revelación de algunas señales proféticas, Dios te lo da por el Espíritu Santo. Pero ahora la contraparte es la adivinación. El enemigo usa adivinación, que se parece mucho al don de ciencia. Si tú quieres fe, el enemigo tiene la contraparte, que es presunción. Yo tengo mucha fe. Y cuando dices ¿en qué? Pues no sé, yo tengo mucha fe en mí mismo. Y no es fe en Dios. Milagros también los puede hacer el enemigo. Sanidades también las puede hacer. Profecía también puede engañar. ¿Cómo podemos filtrar y protegernos nosotros de este tipo, que es un amigo sumamente astuto para destruir la obra del diablo? ¿Cómo podemos discernirlo en estos tiempos? La única manera es a través de la palabra y del Espíritu Santo. No hay otra. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes están errando al ignorar la palabra y el Espíritu Santo. Tenemos que conocer la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 7, versículo 14, la primera plaga que aparece aquí, ya cuando empieza Dios a tratar más en serio el asunto con el faraón, versículo 15 dice: ve por la mañana, Faraón, y aquí él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo. Díganlo conmigo: deja ir a mi pueblo. Ok, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Este es el segundo: deja ir a mi pueblo. Le empieza ahora sí hablando más fuerte a la cara al faraón. Versículo 17: y así ha dicho el Señor: en esto conocerás que soy Dios. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y eso fue lo que hizo Moisés. Fue y Aarón y pegó en el río Nilo, y ese río se convirtió en sangre. Algunos han querido disminuir el milagro diciendo que había como una capita de un tipo de mineral que allá más abajo venía y por eso parecía rojo, pero no tiene ningún sentido, porque aquí los peces se murieron. Era algo literal, y para Dios no hay nada imposible. ¿Se acuerdan cuando Jesús convirtió el agua en vino? ¿O qué? ¿Siguió siendo agua transparente, inolor y insabora, y con el agua se emborracharon? No, ¿verdad? Algo pasó. Literalmente el agua fue convertida en vino, y un vino de primera calidad. Tenía color, tenía olor, tenía sabor, tenía todo. Aquí esto pasó también. Para Dios no hay nada imposible, y a través de estas plagas está mandando un mensaje. Está mandándole un mensaje, no nomás a Egipto, sino a todo el mundo. Podremos entender que Egipto es como el mundo entero hoy en día, y Dios nos está llamando a ser de bendición para este mundo que está en necesidad. Entonces fue la segunda vez que le dice: deja ir a mi pueblo, la primera plaga que aparece. En el capítulo 8 aparece la segunda plaga, y esta plaga fue la plaga de las ranas. Todas estas plagas están sucediendo días antes de la Pascua. Es decir, ahorita Israel, si nos transportáramos a los 3,800 años, aproximadamente a 2,800 años atrás, un poquito más, 2,800 años, 3,800 años aproximadamente. Egipto, unos 3,500 años.
Israel estaría viviendo ahorita, en estos días, estaría viviendo las plagas. Yo estuve en Egipto hace unos años y parece que no hay ningún vestigio, ningún registro de aquellas cosas que no se han querido mencionar, pero arqueológicamente están saliendo evidencias de que algo pasó en aquellas tierras. Algo pasó y lo han querido mantener escondido, que no se sepa que esto sucedió, pero sí sucedió. Eso es lo más increíble y no puedes tapar el sol con un dedo. Tarde que temprano va a quedar en la evidencia. En el capítulo 8, dice aquí, versículo 1, fue Moisés a hablar con el faraón y le dice el Señor ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Puedes decir conmigo, deja ir a mi pueblo? Deja ir a mi pueblo. Este es el tercer deja ir a mi pueblo. ¿De qué me está hablando el Señor? Que cuando yo estoy orando, no me puedo cruzar de brazos con orar una sola vez. Es más, ni cruzarme de brazos por orar 2 veces, por lo mismo, ni 3 veces, ni 4, sino insistir. Eso es lo que me está enseñando a mí la Escritura. Me está hablando de persistencia, diligencia. Me está enseñando cómo opera el mundo espiritual. Se va endureciendo el enemigo. Casi te dan ganas de tirar el arpa y si no, pues ahí muere. ¿Ya para qué? ¿Para qué si hace lo mismo que yo? ¿Para qué si ellos prosperan igual que nosotros? Es más, les va mejor a ellos que a nosotros, pensaríamos, ¿no? Cuando hablamos de otros tipos de corrientes filosóficas o doctrinas y cómo logran cosas y vemos que el pueblo de Dios que tiene la verdad no prospera aparentemente, y los que no tienen la verdad van como ¡pum!, como cañón, y tú dices, wow, qué tremendo. Y nosotros, pues, oye, pues ¿por qué Dios no nos contesta a nosotros? Pero lo que Dios te está enseñando es que se está endureciendo el enemigo y en breve va a quedar atrás. En el capítulo 8 dice aquí que empezaron aquí los mismos magos a criar ranas. Bueno, pobrecitos, ¿no? Versículo 7, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Pues yo creo que el faraón le dijo a los magos, ya no me ayudes, compadre. Ya no me ayudes, ya con las ranas que tenemos de parte de Moisés, ya con eso tenemos, no me des más ranas. Pero los hechiceros querían demostrarle al faraón que ellos también podían producir ranas. No podían cancelar las ranas, lo único que podían hacer es producir las ranas. Y déjame decirte lo que está pasando aquí, que el enemigo lo único que le toca es imitarnos. Nosotros no lo imitamos a él. El mover del Espíritu Santo es tan poderoso que él sabe que es tan poderoso que no le toca a otra, para que no se salga la gente a hacer las mismas cosas que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Pero lo único que está haciendo es ir en su propia contra. Ese es el mover del Espíritu Santo. Lo va a querer imitar, pero sabe que cada vez que lo imita va a llegar un punto donde todo lo que hace va a venir en su contra, porque no le toca a otra. Las alabanzas que estamos cantando aquí las están cantando en otras partes. La música cristiana está entrando en los medios donde el mundo está empezando a oír, y poco a poquito ya oigo una canción ahí de esas romanticonas: eres una bendición, ay qué chulo. Ya están empezándose así, se están pandeando para acá, ¿me entiendes eso? Poco a poquito se están empezando a torcer, porque la unción está de este lado y se va a quebrar. Se va a quebrar. La manera en que hacemos nuestras reuniones, la manera en que ministramos, todo eso el enemigo lo está imitando. ¿Por qué? Porque lo quiere hacer. Tú ves Para de Sufrir ahí en la televisión y están imitando como de lugar, pero se van a tener que pandear, se van a pandear. ¿Por qué? Porque el mover del Espíritu Santo es una línea inquebrantable. Faraón tenía hechiceros que ya no tenían solución. Ahora lo único que hacen es también hacer sangre y también hacer ranas, pero no pueden contraponer los milagros que Dios hacía ahí. Bueno, seguimos adelante. La tercera plaga, la plaga de los piojos. ¡Wow! Entonces, versículo 16, ahí apenas vamos en el deja ir a mi pueblo número 3, pero estoy hablando de las plagas también. Versículo 16, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos.
por todo el país. Imagínate. Los piojos son sumamente incómodos. Empieza un rascadero, son unas mugritas insignificantes, no das con ellas. Imagínate la cama llena de piojos, qué sueño ni qué nada, no vas a dormir. El pelo lleno de piojos, ya no quiero llegar a eso porque voy a decir, oye, qué predicación tan más espantosa. Pero lo que quiero que entiendas es cómo Dios tiene sentido del humor. No, pues voy a mandar un ejército muy pequeñito, chiquitito. Es más despreciable, insignificante. Para ti, piojos. Hasta el rey David dijo una vez, le decía a Saúl, ¿qué andas buscando en el monte? ¿A un piojo? ¿A un perro muerto? Se describe a sí mismo como un piojo, a sí mismo, diciendo, soy insignificante. Pero qué piojo. ¿Qué piojo? Ese piojo tumbó un gigante. Y ese piojo asolaba a los filisteos. Ese piojo era tremendo. Imagínate una plaga de piojos. Tremendo. Versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero como que ya les faltó la receta. Y dice, pero no pudieron. Ya los piojos dijeron, ya no trabajamos para ustedes. Imagínate hasta dónde llega lo absurdo de la magia. Lo absurdo de la magia. Lo único que quiere hacer es imitar las cosas de Dios para que la gente no se venga con Dios. Pero a medida que el pueblo de Dios se levanta y se manifiesta el Espíritu Santo, cada vez más va a haber imitadores, como los hijos de Seba en Hechos 19, que decían, echamos fuera estos demonios en el nombre de Jesús que predica Pablo. Querían imitar. Todo era una imitación. ¿Y qué le dijo el demonio? Mira, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y los agarró y encueró a los 7 hijos de Seba y los sacó a la calle y los hizo avergonzar porque no podían imitar esta unción. La unción no se puede imitar, no se puede piratear. Estamos acostumbrados a un sistema de pirateo, pero ellos no van a poder contra los dones del Espíritu Santo. Total, capítulo que sigue, versículo 20. El Señor se aparece a Moisés y le dice, levántate de mañana y ponte delante del faraón, y aquí que él sale al río. Y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Puedes decir conmigo, deja ir a mi pueblo? Deja ir a mi pueblo. Ahí estamos otra vez. El Señor le está hablando otra vez al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. No quiso hacer caso, mandó la plaga de las moscas. Versículo 21 dice, y enviaré sobre tus casas toda clase de moscas. Wow. Dice que, versículo 22, y aquí yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana señal será esta. Y así fue. Aparecieron ahora las moscas, plaga número 4. ¿Sí? Y fue el 4 número en cuanto deja ir a mi pueblo. La plaga de las moscas dejó infestada toda la nación de Egipto, pero había una línea, no pasaban de esa línea de un lugar a otro. Fíjate, es increíble. Se tomó una fotografía de Haití, nomás para que veas la diferencia. Se tomó una fotografía de Haití en la frontera entre Haití y República Dominicana. Y los bosques de Haití, toda la tierra estéril, seca. Y nomás cruzabas la frontera, todo verde del otro lado. Como que había una maldición delimitada entre una línea y otra. A veces pienso que cuando nosotros dedicamos algo al Señor, Dios derrama una bendición sobre ese pacto, sobre esa dedicación que hacemos. Y Dios distingue los que son suyos de los que no son.
Si caminamos con el Señor, Dios va a distinguir de los que caminan con Dios, de los que no caminan con Dios. Y va a haber una diferencia. Esa diferencia es provocada con el propósito de que los que notan que los otros están siendo bendecidos, lo único que va a provocar es: ¿por qué no me está yendo bien a mí? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué tengo que hacer yo para corregir mi rumbo, para que yo sea bendecido igual que él? Y aprender qué está haciendo el otro. ¿Qué es lo que él hace que le agrada a Dios de lo que yo no estoy haciendo? Y aprender del otro. Y en la medida que aprendemos a hacer las cosas agradables a Dios, la bendición también va a venir sobre nosotros. Eso desde Caín y Abel. Cuando Caín y Abel hicieron sus sacrificios, Abel hizo el suyo y agradó al Señor. Caín hizo el suyo y no agradó al Señor. Podría haberle dicho Abel: préstame un borreguito. No lo pidió prestado, no le llegó nada. Se obstinó en su forma de idolatría, su forma de adoración a Dios, y en la medida que iba avanzando, finalmente lo único que hizo fue matar a Abel. Podría haberle dicho: dame un borreguito para que yo agrade a Dios, para que yo también esté en la presencia, pero se endureció su corazón como el del faraón y dijo no. Así fue. Qué interesante. Cuando los piojitos aparecieron, los hechiceros dijeron: no podemos hacer nada, esto es dedo de Dios. Y aún así, que le decían los mismos hechiceros al faraón: ¿sabes qué? Ya no podemos contra Moisés y Aarón, ya no podemos contra la unción del Espíritu que está operando en ellos. Nosotros estamos limitados, y quiero que entiendas que el enemigo está limitado. No es todopoderoso, no es todo sapiencia y no está en todas partes. No es Dios. Los brujos dijeron: no podemos, esto es dedo de Dios. Y el faraón con todo se obstinó, y Dios dijo: no, ahí vienen las moscas. Y llegaron las moscas y afligió a todo Egipto. Y ahora con mayor razón Dios trazó una diferencia entre los egipcios y los hebreos. Capítulo 9. En el capítulo 9 ahora viene la quinta plaga. Y ahora se enferma el ganado. Este es un ataque a la ganadería nacional. La industria de la ganadería, ellos comían y usaban esos animales para sacrificios. Versículo 1 dice: ve y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Puedes decirlo? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esto es el quinto: déjame ir, deja ir a mi pueblo, déjalo ir. Se lo está diciendo. El faraón no quiere. Dice en versículo 3: he aquí la mano del Señor estará sobre tus ganados y los campos y caballos y asnos y camellos y vacas y ovejas, con plaga gravísima. Subráyalo, es una plaga gravísima. Algunos diremos: ¿por qué los pobres animales? ¿Qué culpa tienen los animales? Aquí ecología tendría que intervenir, ¿verdad? Greenpeace y todas esas organizaciones, pues pobrecitos animales. Y hasta unos protestan: no, es que en el Antiguo Testamento Dios era muy duro con los animales. Déjame decirte qué pasa. Cuando uno está mal, todo lo que está bajo uno está mal. Escúchame bien. Si andamos mal nosotros, lo que está bajo nosotros también lo vamos a afectar. Si andamos mal nosotros, también lo que está debajo de nosotros lo vamos a afectar. Puede ser tu empresa, puede ser tu casa, puede ser tu matrimonio, puede ser lo que sea. Si no caminamos con el Señor en el temor de Dios, si no enderezamos nuestros caminos con el Señor, lo que está bajo nosotros lo vamos a afligir, lo vamos a afectar. Tiene un alcance. Y no nomás a nuestra generación, tiene un alcance que trasciende las generaciones, va más allá de nuestros tiempos. Mucha de la historia de México está cargada de eventos que hicieron cosas tremendas y ofendieron a Dios. Y todo eso venía a ser parte de la herencia para nosotros, de lo cual nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdónanos, no queremos eso, no tenemos nada con eso, renunciamos a esa herencia. Renunciamos a esa herencia. ¿Por qué? Porque si yo no renuncio a esa herencia, tú vas a estar viviendo bajo ese yugo y el faraón no te va a soltar. Pero si no renuncias a esa herencia, yo quiero decirte una cosa: mucho de eso está atando a muchísima gente hoy en día. Y la gente ni se da cuenta, pero está atado a eso. Ahora, el faraón
Oye la advertencia y aún así vienen las plagas. Versículo 8, viene la sexta plaga. Toma arena, toma cenizas de un horno y la lanza a los aires. Le esparciría ahí Moisés hacia el cielo delante del faraón. Y de repente vino un sarpullido, versículo 9, producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y empieza a haber un sarpullido, toma las cenizas del horno y empieza a lanzarlo. Y de una manera profética, si quieres llamarle, porque hace una señal profética, es un acto profético lo que está haciendo ahí. Moisés, empiezan a aparecer úlceras en las vidas, en los cuerpos de los animales y de la gente de todo Egipto, pero a Israel no los tocó, ni a sus animales, ni a su gente. Y cada vez se agravaba más la mano de Dios sobre Egipto y cada vez se notaba la bendición de Dios sobre el que estaba bajo la mano de Dios. ¿Qué quiere decirnos todo esto? Que Dios espera que nosotros estemos alineados con el Señor. Y así fue. Llegamos más adelante, terminando ya entrando a la plaga del granizo, versículo 13, el sexto, deja ir a mi pueblo, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vamos a decirlo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Estas declaraciones que estamos haciendo, no nomás estamos repitiéndolas por repetirlas, son las declaraciones de estos días que estamos haciendo a los principados y potestades. Al decir tú, deja ir a mi pueblo, estás diciéndolo, deja ir a mi familia. Para empezar, déjame ir a mí, suéltame, tú no tienes nada conmigo. Deja ir a mi matrimonio, deja ir a mis hijos, deja ir a mis nietos, deja ir a mi colonia, deja ir a mi ciudad, deja ir a mi nación, deja ir a mi pueblo. Es una declaración que tenemos que hacer con fe. Estamos, no es nomás por repetirla, esta es palabra de Dios y la palabra de Dios tiene mucho poder. Tiene mucho poder la palabra de Dios y tenemos que declararla. Deja ir a mi pueblo, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Wow, está aquí hablando Dios con tremendo. Dice aquí que vino granizo, versículo 23, versículo 22, del 20 al 21. De los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Dios, hizo huir sus criados y sus ganados a su casa. Wow, o sea, ya empezó a desquebrajarse el sistema del faraón. Los siervos del faraón empezaron a darse cuenta, al buen entendedor, pocas palabras. Se empezaron a dar cuenta, oye, esto no funciona. Nuestros dioses no funcionan. ¿Sabías tú que cada plaga que estaba viviendo Egipto era contra los dioses de Egipto? ¿Contra los dioses de Egipto? Los dioses de Egipto tenían unas funciones muy particulares y Dios usaba esto. Por ejemplo, el de las ranas, había una diosa que era la madre de los cielos, la reina de los cielos, la madre de los partos, para que pudieran tener hijos. Y era un ídolo. Y era una forma de rana. Y adoraban a esa rana para que pudieran tener hijos. Más adelante, en la enfermedad gravísima, había otro que significa, era un tipo de becerro, se llamaba Atos, era un dios egipcio. Y ese dios se reconocía, se le llamaba la madre de Egipto. Por eso vino una enfermedad gravísima sobre el ganado. Era en forma de una vaca y la llamaban Atos, la madre de Egipto. Y aún sobre el ganado, todo era profético, todo lo que hacía Moisés era simbólico, tenía un sentido. Dice, esa es tu diosa la vaca, aquí te va tus vacas. Esa es tu reina de los cielos, aquí está. Y empezaba a pegarle a cada una de ellas. ¿Sí? Granizo cayó también. La diosa de Isis y Set, ¿sí? Eran las deidades de las cosechas, para que pudieran tener grandes cosechas. Pues el granizo cayó, fuego, destruyó árboles, destruyó todo lo que eran las diferentes sembradíos que tenían de lino,
y de otros tipos de productos, y hubo un desastre agrícola. Ya no era un desastre ganadero, ahora era un desastre agrícola. Le estaba pegando donde más le dolía a Egipto. Sus dioses de ese tipo, porque consagraban sus cosechas a esos dioses, estaban siendo avergonzados. Ahora pídele a tu Isis, pídele a tu Set, a ver si te pueden restaurar tus cosechas. Y Egipto les pedía y les pedía y les pedía, y esos dioses ya no respondían. Ya no respondían. Pero los egipcios empezaron a darse cuenta y empezaron a tener temor de Dios y se empezaron a convertir. Se empezaron a alinear a lo que Moisés decía. Y dice la Escritura que muchos se fueron con ellos cuando cruzaron el Mar Rojo, porque se dieron cuenta que el Dios verdadero era el Dios de Israel. Ese es el Dios verdadero. Capítulo 10. Las langostas están ahí ahora. Versículo 1 dice el Señor: entra en la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Versículo 2, subráyalo. ¿Por qué pasan estas cosas? Déjame decirte lo que pasa en la Pascua judía. ¿Cómo le hacen los judíos? Los papás de los niños de Israel se reúnen para celebrar la Pascua y les platican las 10 plagas a los niños. Las 10 plagas. Ponen 4 copas de vino. Abren el tiempo de la Pascua tomando una copa. La segunda copa la ponen y con un dedo meten el dedo en la copa de vino y declaran la primera plaga y dejan que una gota caiga en el mantel. Luego vuelven a meter el dedo y declaran la segunda plaga y la dejan caer en el mantel. Y lo hacen así sucesivamente hasta que sean 10 gotas, representando las 10 plagas. Esa copa no la toman. La tercera copa, comen y a la hora de la comida tienen agua con sal y hierbas. Y todos comen de las hierbas en agua con sal. Y eso representan las lágrimas de 430 años de esclavitud. Comían amargamente hierbas y se las dan a sus niños para que recuerden lo que les pasó. Esa agua con sal representa también el Mar Rojo, pero también esa agua con sal representan las lágrimas y el dolor que sufrieron los egipcios y los animales. O sea, hay una memoria para ellos también en la mesa. Terminan de comer y toman la última copa, la tercera copa. La cuarta copa, están ahí, está un lugar apartado y es el lugar para Elías. Y le dicen a un niño: ve a la puerta y ábrela, a ver si está Elías a la puerta. Y el niño va a la puerta, se asoma y cierra la puerta y regresa a la mesa y dice: Elías aún no ha llegado. Y dejan la copa para Elías. Es un tipo del Espíritu Santo. Ellos están esperando el retorno de Cristo o el retorno del Mesías. Nosotros sabemos que va a retornar, va a coincidir, mi amado, lo que están haciendo ellos. Ellos saben del profeta Elías. Nosotros sabemos que el profeta Elías es el Espíritu Santo para nosotros. Yo digo, imagínate que vaya y le diga al papá: ve y abre la puerta, y va y abre la puerta, y al abrir la puerta, pues me encuentro yo en la puerta y le digo: hola, ¿me permiten entrar? Y digan: ¿y usted quién es? Pues tengo el espíritu de Elías adentro de mí. Me invitan a la mesa y que tú digas lo mismo, me invitan a entrar. ¿Por qué te dejaré entrar? Porque yo tengo el espíritu de Elías adentro de mí, tengo el Espíritu Santo.
Y te puedes ir y sentar a la mesa y decirles, Elías ya vino, ya fue derramado sobre toda carne. Ahí está. Y ellos celebran estas 10 plagas. Dice versículo 10, capítulo 10, versículo 1, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Dios. Versículo 3, entonces vinieron Moisés y Aarón al faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esta es la última vez. ¿Puedes decirlo? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así es. Y si no, mandaré las langostas. Y las mandó. Y consumieron todo. Consumieron todo. Esa es la 8ª plaga. La 9ª son las tinieblas. Ya no hay más, deja ir a mi pueblo. Las tinieblas fueron tan densas que dice aquí la escritura, versículo 21, versículo 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Dice, y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Piénsalo, la última plaga, la penúltima diría yo, son tinieblas densas. Podías tocarlas. Podías tocarlas. Pero en la casa de Israel había luz. Donde había tinieblas, ¿sabes lo que pasaba? No podían guisar, no podían verse a la cara, no podían moverse. Todo el mundo estaba sentado. Si caminaban se tropezaban. Había tinieblas. Estaban paralizados. Pero en la casa de Israel había luz. Se podían ver a la cara. Podían moverse de un lugar a otro. Podían cocinar. Podían platicar. Podían vivir a la luz del día, porque había luz en la casa de Israel. Es la gran diferencia. Nosotros tenemos una luz, esta luz eléctrica, ni para cacahuates, ni la luz del sol. La luz que tenemos es una luz sumamente preciosa, brillosa, increíble. Dice, yo soy la luz del mundo, y está hablando de Cristo, que ahora mora en el corazón de los que hemos creído en Él. Esa luz ahora entra en tu corazón, y donde quiera que tú vayas, va luz en tu corazón. Tú eres un hijo de luz. Amén. Ok. La penúltima plaga fue la plaga de las tinieblas, y la última plaga es la muerte de los primogénitos, y esa la vamos a ver cuando ya celebremos la Pascua. Vamos a prepararnos en estos días. Vamos a hacer una profunda meditación de cómo Dios te liberó de la esclavitud del pecado, de cómo Dios mandó su brazo poderoso ahora en la persona de su Hijo Jesucristo, y que desde la cruz gritó, deja ir a mi pueblo. Y el príncipe de este mundo tuvo que soltar, porque no pudo con Cristo. Las 10 plagas que vinieron a afligir al faraón, ahora Cristo está diciendo, por medio de estas plagas están cayendo sobre el mundo, pero yo haré distinción con mi pueblo. Yo preservaré a mi pueblo. Tú lee el Salmo 91 y es una declaración de que estamos bajo la sombra del Omnipotente, que estamos bajo la gracia de Dios, que estamos cubiertos. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué los demás? Porque tú estás siendo bendecido y ahora te toca a ti ir por ellos, a hablarles y decirle en tus oraciones a Satanás, deja ir a mi pueblo. Así como oramos ahorita por Monterrey, estábamos declarando, deja ir Monterrey, deja ir México,
Deja ir a mi esposa, deja ir a mis hijos, deja ir a ese chico que está en drogas, o deja ir a mi marido que está en alcohol, deja ir a mi esposa que está endureciendo su corazón a las cosas de la palabra, deja ir. No le estás diciendo a una entidad física, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Esto es espiritual, haces decretos espirituales. Y el faraón, el Dios de este siglo, Dios minúscula, está escuchando esta predicación. Está escuchando esta predicación y sabe que el pueblo de Dios está abriendo los ojos, está diciendo: wow, un mundo que vivió bajo esclavitud de pecado desde Adán y Eva hasta nuestros días. Ahora Cristo ha venido a pagar un precio y con su sangre nos ha librado. Y así como los judíos que metían el dedo, y hasta la fecha en la Pascua, 10 veces y poniendo una gota en el mantelito, declarando por el dedo de Dios está cayendo cada plaga. Por el dedo de Dios. Pero esas plagas están cubiertas para nosotros con la sangre de Cristo. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Cuando veas la 10ª plaga, te vas a quedar asombrado. Y para mí, cuando dice 7 veces deja ir a mi pueblo, para mí es como las 7 días de la semana que terminó y lo hizo perfecto. Al 7º día descansó. Y así, para nosotros, ese continuo decir deja ir a mi pueblo 7 veces quiere decir que finalmente, al final de cuentas, Dios nos ha soltado. Vamos a ponernos de pie. Si tú estás atado a algo, si estamos batallando en algún renglón de la vida, o si algún ser querido está oprimido, ahora es el momento de empezar a hacer unas declaraciones ahí en tu oración. ¿Sí? Por un momento cierra tus ojos y nomás levanta tus manos. Y yo quiero que podamos orar juntos y decirle: Señor Jesús, gracias que has venido al mundo para librarnos de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de Satanás y de la esclavitud de la muerte. Gracias que por tu sangre somos libres y nos has hecho diferentes. Has hecho una distinción en lo que yo era antes y lo que soy hoy. Te doy gracias por tener misericordia de nosotros. Satanás, déjame ir. No tengo nada contigo y tú no tienes nada conmigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi esposa y a mi esposo. Deja ir a mis hijos. Deja ir a mis nietos. Deja ir a mi colonia. Deja ir a mi ciudad. Deja ir a mi nación. Deja ir a Israel. Déjalos ir. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, que yo sé que el enemigo ha dejado, ha soltado, está soltando. En el nombre de Jesús. Y mi oración continuará hasta que suelte totalmente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dáselo. Los que nunca han recibido, este es el tiempo de decirle: Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo quiero esa luz. ¿Alguien quiere esa luz en su corazón que nunca ha recibido a Cristo en su corazón? Levante su mano ahí donde estás. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración. Cierra tus ojos. Nomás de pedirle a Dios: quiero llevarte a los pies de Cristo en oración. Yo fui llevado a los pies de Cristo hace 30 años. Mi vida cambió. Cierra tus ojos ahí. Y tú puedes hacer esta oración ahí donde estás. Nomás dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Y te doy gracias por salvarme. Te doy gracias por resucitar de los muertos. Ven a mi corazón. Con tu luz, lléname de ti, Señor. Lléname de tu gloriosa luz.
de tu Santo Espíritu. Y te doy gloria y honra, Señor. Amén. 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 Que la paz de Cristo, las misericordias del Dios Todopoderoso sean sobre ustedes y sobre su descendencia. Y que Dios te defienda en el día de la batalla y te muestre su fidelidad, y que seas una bendición donde quiera que vayas, y que la mano de Dios, la bendición del Dios Todopoderoso te acompañe todos los días de tu vida, a ti y a tu descendencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salúdense. Quedamos ahorita en unos 5 minutos más, 10 minutos más se quedan. Vamos a tener nuestra clase. No se vayan. Dios los